Bueno, ahora sí ya tenemos la presentación, así que Thank you. lo anterior lo tomamos como una maravillosa introducción y ahora sí vamos a hablar algo de Ganoderma y el doctor, bueno, nos va a compartir todo ese conocimiento. Is it okay now, Mr. Antonio? Yes, just maximize your screen in the top left, in the green one. Green one. Yeah, it's already in the full mode. Okay, but in the top left, the green one, you maximize. I'm not sure what. If you go Mr. to the Antonio, top, it looks fine to us. I think it's Okay, okay okay. to proceed. Okay, perfect. Okay. Thank you very much. Now you can continue. Thank you. Okay. So So, Dr. food Ranjan, now plays we a can see you. We can see Okay. you and we can see also the slide. Okay, fine. So, as I said, the food plays a major role in protecting our health. The concept is food as medicine and nutrition as medicine. Así que como estaba diciendo anteriormente, como sabemos, la alimentación juega un papel muy importante y tenemos que hacer que nuestro alimento sea nuestra medicina y nuestra medicina sea nuestro alimento. Sorry, the slide is not moving. I don't know. Or can you control from your end, Mr. Sobons or Antonio, Mr. Antonio? This slide? Yes, sure. I can open Yeah, it can in my open screen it, yeah, and please. just tell me Please when do to go to the slide, okay? Yeah, now we can go to the next slide. Yeah. Okay, give me just a few seconds. I need to go to and take the control of the presentation. Yeah. That's fine. Yeah, now I'm able to do that. Yeah, I'm able to move now, Mr. Sobons. I'm here. Okay. Just 1 second. I'm able to do it. I'm able to do it on my own. I'm able to move the slides. Just 1 second. Now? Yeah. Now you see my slides? Yeah, I'm able to move now. I'm able to scroll my slides. But you see my screen? No, I'm not able to see your screen. So shall I continue like this? Are you okay with that? Mr. Divya, you see the screen? No, I'm not Yes. able to see the video. Mr. Antonio, we can see maybe he is not able to see. Fine. Okay. Yes. Okay, it doesn't matter. So what you Divya, do- I can continue. I can continue No, like but this. doctor, Divya. can you see the slide, doctor? Yeah. I'm able to move from my computer. Okay, Can you so make- Mr. Antonio, please I'm able make to him control. presenter. Mr. Antonio, please make him back presenter because he's Yeah. not able to see Yeah. your screen. Okay. Okay, try to Yeah. make him presenter So again. Okay, Dr. Ranjan, you are a presenter again. If Yeah. you go to your computer Yeah, and yeah. try to... Now we see it. Yeah. Now. Okay, that's fine. Okay, good. That's perfect, and now you So can I'll control it. continue. Yes, Yeah, anytime. good. Thank you. So food as medicine, that's a concept. And when you think of food, we talk about the healthy diet, that is the balanced diet. Así que nosotros sabemos que el concepto es que el alimento es nuestra medicina. Así que una comida saludable, de una forma balanceada, nos va a ayudar en nuestra salud. When you take an unhealthy diet, you get into a lot of health problems. Cuando consumes una dieta no saludable, vas a tener una cantidad de problemas de salud.
Actually, a healthy diet should have both micronutrition and macronutrition in appropriate proportions. Pero sabemos que una dieta saludable debe tener micronutrientes y macronutrientes de una forma que aporte todo lo que requiere nuestro cuerpo. Now, most of the diseases, what is happening all over the world is due to unhealthy diet and malnutrition. La gran mayoría de las enfermedades que conocemos en el mundo se deben a una dieta que no es sana y una mala nutrición. Both malnutrition and change in the diet habits, they lead to a lot of communicable as well as non-communicable diseases. Así que, como conocemos, esta mala nutrición hace que desencadene en problemas de salud que se comunican o no comunican entre los diferentes órganos del cuerpo. Any food can become a poison, especially if there is excess salt, sugar, fat. It can harm our body, and even water can become a poison. Sabemos que cualquier alimento se puede convertir en algo dañino para nuestro organismo, como la sal, el azúcar, las grasas, inclusive hasta el agua puede ser dañina para nuestro cuerpo. There are a lot of waterborne diseases, and excessive water consumption also becomes a poison for people having heart disease and kidney disease. Sabemos que inclusive el exceso de agua puede ser dañino para gente que tiene problemas de corazón o gente que tiene problemas de riñón. So any food can become a poison. Así que cualquier alimento puede convertirse en algo dañino. But the beauty of Ganoderma is that it can never become a poison, and it can only be a medicine. Pero la gran maravilla que tiene nuestro Ganoderma es que sabemos que nunca va a ser dañino para nuestro organismo y siempre va a ayudar. Ganoderma is known to us for more than 5,000 years, and it's a very powerful herb in traditional Chinese medicine. Sabemos que el Ganoderma ha sido utilizado por más de 5.000 años y desde hace muchísimos siglos se utiliza en la medicina tradicional china. Modern research has shown us that it contains more than 400 active ingredients and very powerful alkaloids. La investigación moderna nos ha demostrado que contiene más de 400 ingredientes activos y tiene alcaloides muy poderosos. These ingredients and alkaloids, they have powerful medicinal benefits. Y lo que sabemos es que estos alcaloides y estos ingredientes es lo que confiere esa poderosa capacidad como medicina del Ganoderma. The ingredients present in Ganoderma can be classified under 5 major headings: polysaccharides, organic germanium, adenosine, triterpenoids, and ganoderic essence. Los ingredientes principales que tiene el Ganoderma son polisacáridos, germanio orgánico, adenosina, triterpenoides y esencia ganodérica en estos 5 grupos principalmente. Ganoderma is called as Lingzi in Chinese, which means elixir for life, and Reishi in Japan. Como sabemos, el Ganoderma se conoce en China como el Lingzi y como Reishi en Japón. Because of its health benefits, it's called as the king of herbs. Y conocemos que por sus beneficios terapéuticos es conocido el Ganoderma como el rey de las hierbas. One of the important that we should remember is that Ganoderma acts on the body. Una de las cosas más importantes que siempre debemos recordar es que el Ganoderma actúa en el organismo. And body treats a disease. Y el organismo trata las enfermedades. As it is said, your body is your best doctor. Por eso es que siempre decimos que nuestro organismo es nuestro mejor doctor. I quickly go through some of the important ingredients present in Ganoderma. Y me gustaría también conversar ahora sobre otros ingredientes activos que son presentes en el Ganoderma. So all these active ingredients, they have health benefits and medicinal benefits.
Y todos estos ingredientes activos tienen efectos médicos y efectos terapéuticos que son muy positivos. The polysaccharide fractions, Ganodel and A, B, and C, they balance the blood sugar. Los polisacáridos Ganodelian A, B y C ayudan a controlar la glicemia. GA-beta-glucan is an anti-inflammatory. El betaglucano GA es un potente antiinflamatorio. Beta-glucan and GZ is an anti-tumor and they stimulate the immune system. Los betaglucanos del grupo D son antitumorales y ayudan a reforzar el sistema inmune. Various fractions of ganoderic acid, they can balance the cholesterol levels in the body. Diferentes fracciones del ácido ganodérico ayudan a controlar el colesterol y a ayudar en todo lo que es la función de los lípidos. Various fractions like oleic acid, linseed, cyclooctasulfur, they are anti-allergic. Algunos ácidos oleicos son antialérgicos. And the alkaloids present in Ganoderma, they are very powerful heart tonic. Los alcaloides presentes en el Ganoderma son muy poderosos como cardiotónicos. It has antiviral properties. Tenemos propiedades antivirales del ARN. Ganosterone protects the liver. Tenemos una protección del hígado a través de la ganodesterona. Ganoderic acid fractions, they are powerful heart tonic and they have two important effects on the body, that is balancing the blood pressure and reducing the workload on the heart. Tenemos los ácidos ganodéricos que tienen un efecto inhibidor de la enzima convertidora a la angiotensina y nos ayuda a proteger nuestro corazón. There is a high concentration of adenosine in Ganoderma, which helps to improve the blood flow to the various organs. Hay una cantidad de ingredientes activos que nos ayudan a mejorar el flujo sanguíneo y proteger los órganos objetivos que funcionan en la circulación. The uridine and uracil fractions, they act on the immune system, they help in production of interferon and also have antiviral properties. Como sabemos, diferentes fracciones como la adenosina o el uracil ayudan a mejorar también a nivel de interferón y dan propiedades antivirales y antitumorales con los glicoproteínas. The glycoproteins, they are anti-cancer, that's anti-tumor. Las glicoproteínas son anticancerígenas y evitan los tumores. And recently they have identified two antibiotics, ganomycin A and B, and their usefulness is being studied. Y también el D6 da unas propiedades que ayudan a fortalecer todo el metabolismo y la síntesis proteica nucleica y confiere propiedades antibióticas. At this point, I would like you to know that one of the powerful antibiotics what we use, the penicillin, it is derived from a fungus, Penicillium notatum, and that is used for many gram-positive infections and for prevention of rheumatic fever. Por ejemplo, si nosotros vemos uno de los antibióticos más conocidos como es la penicilina, sabemos que la penicilina viene de un hongo y que las propiedades que tiene son muy poderosas. So we now know that Ganoderma lucidum has got so many components which have health benefits and medicinal benefits. Pero también sabemos que el Ganoderma lucidum tiene muchísimas propiedades, como las que mencionamos anteriormente, que ayudan al cuerpo en diferentes funciones. So if you consume Ganoderma on a regular basis, it has a very powerful role to play in protecting our health as well as giving us the medicinal benefit. Así que cuando nosotros consumimos Ganoderma de una forma diaria, sabemos que va a proteger nuestra salud y va a actuar como medicina en todo nuestro organismo. There are three powerful actions of Ganoderma on the body. Hay tres propiedades muy importantes que protegen al Ganoderma en todo el organismo, que protegen al organismo.
the detoxification function, the immunomodulating effect, and the vasodilating effect. Las tres más importantes son la función desintoxicante, el efecto inmunomodulador y el efecto vasodilatador. So when you talk about detoxification, the RG, the reishi gano, has got the powerful action of detoxification. Cuando hablamos de desintoxicación, sabemos que el RG tiene un gran efecto desintoxicando al organismo. So when toxins accumulate in the body, it predisposes to various disorders and diseases. So the toxins have to be eliminated from the body. Cuando las toxinas están en nuestro organismo, sabemos que producen una cantidad de enfermedades. Por eso es tan importante esta función que tiene nuestro ganoderma de desintoxicación del organismo. Two important organs are associated with this detoxification. One is the kidney, other is the liver. Hay dos órganos que son muy importantes para desintoxicar el organismo. Uno es el hígado y otro es el riñón. So basically most of the toxins are removed by these organs and also the skin and the lungs. Así que muchas de las toxinas son eliminadas de nuestro organismo por estos dos órganos, pero también desde los pulmones y desde nuestra piel. So when the toxins are eliminated, your body is healthy. Así que si las toxinas las eliminamos, nuestro cuerpo es un organismo sano. Added to the internal toxins, we are exposed to external toxins, pesticides and chemicals. So these toxins need to be eliminated, and Ganoderma helps to eliminate these toxins. Además de las toxinas que ingerimos con la alimentación, existen toxinas externas como la contaminación y el efecto de diferentes factores, por lo cual es muy importante el ganoderma para poder eliminar todas estas toxinas. In allopathy, we talk about the free radicals, which are highly toxic to the body and can cause very many disease process. And Ganoderma is a very powerful, and being a very powerful antioxidant, can eliminate the free radicals. En la medicina alopática hablamos mucho de los radicales libres y del daño que hacen sobre nuestro organismo. Y como sabemos, el efecto del ganoderma es antioxidante y es muy poderoso a la hora de eliminar radicales libres. One of the powerful antioxidants known to us is ginseng, and Ganoderma is 5 times more powerful, as is estimated by the ORAC value. Como sabemos, uno de los antioxidantes más poderosos que existe es el ginseng y por investigaciones sabemos que el ganoderma es 5 veces más poderoso que el ginseng. So Ganoderma can protect us from the oxidative stress caused by free radicals. Así que sabemos que el ganoderma puede protegernos de la oxidación de los radicales y es un gran protector. So excessive free radical production in our body is associated with the premature aging, premature onset of diseases like cancer, diabetes, and many of the age-related illnesses. Sabemos que los radicales libres son los responsables del envejecimiento prematuro, de la aparición de cáncer y de otras enfermedades que hacen que envejezcamos de una forma más prematura. So when you consume Ganoderma, which is the most powerful antioxidant, it helps in preventing many diseases. Así que sabemos que si consumimos ganoderma es lo mejor que podemos hacer para prevenir muchas enfermedades causadas por los radicales libres. Another powerful action of Ganoderma on the body is the immunomodulation. Ganoderma is a powerful immunomodulator. Otro gran efecto que tiene el ganoderma es su efecto inmunomodulador. The polysaccharide and the ganoderic acid fractions, they have the highest effect of immunomodulation. Los polisacáridos y el ácido ganodérico tienen el efecto más elevado que ayuda a modular nuestro organismo. Ganoderma increases the interleukin 1 and 2 and interferon, which are primarily responsible for our
immune mechanism. El ganoderma ayuda a mejorar la interleuquina 1 y 2 y también el interferón, lo cual hace que sea un poderoso mediador para la inmunidad a nivel celular. So Ganoderma helps in promoting our humoral as well as the cell-mediated immunity. Así que con eso sabemos, está demostrado que el ganoderma promueve esa modulación para proveer una mejor inmunidad de nuestro organismo. Next to mother's milk, Ganoderma is the most powerful immunomodulator. Así que sabemos hoy por investigación que el ganoderma es el inmunomodulador más poderoso que existe sobre la Tierra. Normally, immune system has to develop. Hello? Yes, we hear you. Okay. Normally, the immune system has to develop during the first 3 to 5 years of life. Sabemos que el sistema inmune realmente se hace más fuerte en los primeros años de nuestra vida. And that is why WHO recommends the child should have mother's milk up to the age of 2 years. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud y todos los médicos recomiendan que los niños cuando nacen deberían tomar leche materna por los primeros 2 años de vida. So our immune system plays a major role in protecting infections, especially in the childhood. Sabemos que nuestro sistema inmunológico previene de las enfermedades y por eso es tan importante cuidarlo desde los primeros años de vida. When we talk about immunity, we talk about general as well as specific immunity. Cuando nosotros hablamos de inmunidad, hablamos de especificidad. Of course, now we give a lot of vaccines to our children so that we protect from various deadly infections. Por supuesto, hoy en día disponemos de muchas vacunas que aplicamos a nuestros niños y que los protegen de enfermedades que antes eran mortales. And nutrition also plays a very powerful role in promoting our immune system. Y por supuesto la nutrición también desempeña un papel muy importante en mejorar nuestro sistema inmunológico. So Ganoderma, when consumed on a regular basis, it will improve our immunity, thereby we can prevent very many infections. Así que cuando nosotros consumimos el ganoderma de una forma constante, sabemos que va a ayudar a nuestro organismo a prever de enfermedades y de infecciones. At the same time, Ganoderma can modulate the immune system and can address some of the hyperimmune status that we call it as autoimmune disorders like rheumatoid arthritis, polyarthritis nodosa, systemic lupus erythematosus. There are so many abnormal immune disorders which Ganoderma can address. Adicionalmente, sabemos que el ganoderma como inmunomodulador modifica y ayuda a prevenir problemas autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus y muchos problemas que aparecen de piel. By increasing immunity, the immune system can kill the cancer cells. Mejorando nuestro sistema inmunológico, hoy sabemos que él puede combatir las células cancerígenas. The third powerful action of Ganoderma on the body is the vasodilating effect and improving the blood circulation, especially the microcirculation. Otro de los grandes efectos que tiene el ganoderma es como efecto vasodilatador, que va a permitir a través de la adenosina mejorar nuestro flujo sanguíneo, la macro y la microcirculación. The high concentration of adenosine and guanosine present in Ganoderma improves the microcirculation. La alta concentración que tiene de adenosina es lo que permite que mejore la micro y la macrocirculación. The microcirculation is very critical in delivering the nutrition as well as oxygen to every cell in the body. Unfortunately, we do not have any medicine to act on the microcirculation. Como sabemos, la microcirculación es fundamental para proveerle oxígeno y alimentos a cada célula de nuestro organismo y no existe ningún medicamento que pueda garantizar que puede
llegar a cada célula de nuestro organismo. Por eso es tan importante. Every organ function in our body is primarily dependent on blood flow. Cada órgano que tenemos en nuestro organismo depende su funcionamiento del flujo sanguíneo que le llegue. And if the microcirculation is good, then all your cells will be healthy, and especially in the old age, we need to keep our organs healthy. Si nosotros sabemos que nuestra microcirculación está saludable, vamos a garantizar de que llega esos nutrientes de oxígeno a todo nuestro organismo, especialmente en personas de edad avanzada, ya que de esta forma vamos a estar saludables por más tiempo. We say walking is the best medicine because walking improves the blood circulation throughout our body, and you get the health benefit. Sabemos y nos han dicho muchas veces que caminar es la mejor medicina, porque lo que hace cuando nosotros caminamos es que mejoramos la microcirculación y hacemos que llegue más sangre a todo nuestro cuerpo. More blood flow means more oxygen and more nutrition to every cell in the body. Mayor circulación sanguínea significa que hay mayor nutrición y mayor oxígeno en todo nuestro organismo. And that is translated into good health. Y eso se puede traducir en una buena salud. So now, to recapitulate the powerful effect of Ganoderma on the body is a detoxification function, the immunomodulating function, and also the vasodilating effect, that is improved blood circulation to the body. Y ahora, para hacer un pequeño resumen de cuáles son las funciones más importantes en las cuales actúa el Ganoderma, protege nuestra salud por desintoxicación, por vasodilatación y por desintoxicación. Ganoderma has got an antiplatelet effect, especially the adenosine and guanosine. They have antiplatelet effect that can improve the microcirculation. El Ganoderma tiene un efecto antiplaquetario porque la adenosina y la guanosina tienen un efecto que mejora la circulación. So by these three mechanisms, Ganoderma can protect our health. Así que con estos tres mecanismos, desintoxicación, inmunomodulador y vasodilatador, protegen nuestra salud. So I mentioned that Ganoderma has a role to play in some of the disease situations. Y entonces conocemos que tiene un papel muy importante en el tratamiento de algunas enfermedades. It's a natural painkiller with safety, with absolute safety, because of its anti-inflammatory effect. Es un producto natural que es antiinflamatorio y que es un producto que trata el dolor de una forma muy efectiva. The most used and misused drug in this world are painkillers. Es uno de los medicamentos más utilizados para poder aliviar el dolor. So all the painkillers, they are toxic to the body, and we need to exercise caution when you consume the painkiller. Sabemos que los productos que se producen farmacéuticamente para el tratamiento del dolor producen un gran daño al organismo a largo plazo. So the anti-inflammatory action of Ganoderma can help in painful situations like arthritis, myalgia, and so many painful conditions. Sabemos que el efecto del Ganoderma puede ayudar en condiciones como artritis, fibromialgia y diferentes problemas inflamatorios. Moringa also has got a powerful painkilling effect. Y sabemos que además tiene poderosos efectos antialérgicos. So my advice is don't misuse painkillers. You need to exercise caution when you are taking painkillers. Cuando tú tomas productos para el dolor por tiempo prolongado, tienes que tomar medidas de prevención muy grandes. Ganoderma has got an anti-allergic effect. The Lenostan, linseed, cyclooctasulfur, they have an anti-allergic effect, and it can act on the immune system, and they can help in situations like any kind of allergy, bronchial allergy, nasal allergy, skin allergy.
Los ingredientes del Llanostar linseed cyclosporfull tienen un efecto antialérgico y ayudan al sistema inmune de una forma con una gran cantidad de estudios que se ha presentado. The medicines what give us anti-allergic medications, they themselves can cause allergy. So you need to again exercise caution when you are taking anti-allergic medicines. Muchas veces hay productos que se utilizan para la alergia que hacen que seamos inmunes y que ellos mismos vuelvan a causarnos las propias alergias. So the anti-allergic effect is very useful to us in controlling many allergic disorders. Sin embargo, con el Ganoderma, el efecto antialérgico nos va a ayudar en muchos problemas que tenemos con este tipo de enfermedades. In 1977, it was Ganoderma was discovered to have powerful anti-cancer effect and the studies were initially done in Japan. Ya desde el año 1977 se habían publicado descubrimientos que el Ganoderma tenía efecto para el cáncer en estudios que se publicaron en Japón. Cancer is a deadly disease and nobody should get cancer. El cáncer es una enfermedad mortal y la verdad que nadie debería tener cáncer. There are 200 types of cells in our body. That means we can develop 200 types of cancers. Hay más de 200 tipos de células en el organismo, con lo cual significa que podemos tener más de 200 tipos de cáncer. And cancer now is the second largest killer next to heart disease. Y sabemos que el cáncer hoy en día es la segunda enfermedad mortal después de las enfermedades del corazón. So the days are not far off. Cancer will overtake heart disease and will become a number one killer. Así que en el momento que podamos controlar las enfermedades del corazón, el cáncer será la enfermedad con más mortalidad a nivel mundial. So it is wise that we focus on cancer prevention. Y entonces, ¿por qué nos debemos enfocar en la prevención del cáncer? And today in modern medicine, we give radiation, chemotherapy, and surgery. Hoy en día, para el cáncer damos radiación, quimioterapia y cirugía. And radiation, chemotherapy are very toxic to the body, and many patients, they suffer from these side effects and sometimes they die of these complications also. Muchas veces que damos radioterapia sabemos las complicaciones que tiene para el organismo, lo dañino que es, y muchas veces los pacientes se mueren de las complicaciones de la radioterapia y no del cáncer. We know that stage 1, stage 2 cancer can be cured, and stage 3, stage 4 cancers, we can offer only palliation. Sabemos que en el estadio 1 y 2 el cáncer se puede tratar, pero cuando vamos al estadio 3 y 4 solamente podemos tomar tratamientos paliativos para alargar unos meses más la vida. Since Ganoderma has got a very powerful anti-cancer effect, it can be combined with radiation, chemotherapy, and surgery, and definitely help the cancer patients. Y conocemos hoy en día que cuando combinamos la ganoterapia con la terapia alopática de radiación o de quimioterapia, vemos que hay un gran efecto y ayuda a muchísimos pacientes con cáncer. It can act on the cancer by multiple ways. One is through the direct carcinostatic effect. Second is by acting on the immune system. And third is by improving the activity of the natural killer cells. Sabemos hoy en día que el Ganoderma puede ayudar al paciente por diferentes formas. Una es que ayuda al sistema inmunológico a matar las células cancerígenas. La otra es fortaleciendo el sistema inmune y proveyendo la nutrición adecuada. Now we have so many thousands of testimonials on Ganoderma of its anti-cancer effect. Hoy en día tenemos miles y miles de testimonios que demuestran el efecto anticancerígeno del Ganoderma.
The other health benefits of Ganoderma being modulating the blood pressure and reducing the workload on the heart by its ACE inhibiting effect. Otro de los efectos muy beneficiosos del ganoderma es cómo modula la presión sanguínea. Tiene un efecto sobre el corazón, modulando los inhibidores de la So Ganoderma enzima. is a powerful heart tonic. Es un poderoso tónico para It can el corazón. control. Ganoderma can control the high cholesterol and the triglyceride levels in the blood and help to increase your good cholesterol. That's a high density lipoprotein which is cardioprotective. Y hoy en día también conocemos cómo el ganoderma puede protegernos en el tratamiento de la hipercolesterolemia, especialmente fortaleciendo el colesterol HDL y reduciendo el colesterol de baja densidad, que es el LDL. Ganoderma is a very powerful brain tonic. It can increase your memory, make you brisk and active, and modulate the sleep function, and also got spiritual potency. That is why it's called as a hub of spirituality. Hoy sabemos también que el ganoderma ayuda en funciones diferentes del cerebro, en la memoria, en hacer que seamos más activos, en ayudarnos a regular nuestro sueño, y todo esto hace que inclusive mejore hasta nuestra espiritualidad. It can help in diabetic patients. The Ganoderma ABC present in Ganoderma can lower the blood sugar, which is a very important action, and for diabetic people it can be very useful. Sabemos que el ganoderma tiene también un gran efecto para pacientes diabéticos. Reduce el azúcar en la sangre a través del ganodelen A, B y C, y a través de productos que ayudan en la insulina con una inhibición. Ganoderma can increase the insulin production. It can protect your pancreas, and we know that it's an insulin sensitizer. Sabemos que el ganoderma ayuda en la insulina, protege al páncreas y también ayuda en esa sensibilidad al efecto de la insulina. It can help in diabetic complications like diabetic foot neuropathy and chronic non-healing ulcers due to diabetes. También sabemos que ayuda a muchos pacientes en sus complicaciones como el pie diabético o diferentes complicaciones derivadas de esta enfermedad. Es cardiotónico y también es un tónico para el cerebro. In my 20 years of experience in DXN, I have helped a lot of diabetic patients to come over these complications. En mis 20 años de experiencia como médico con DXN, he ayudado a cientos de pacientes con complicaciones de diabetes tratándolos con ganoderma. And I have seen a lot of patients, if they consume Ganoderma for 3 or 5 years or 10 years, they are able to reduce their insulin requirements. They are able to reduce their oral tablets, and they feel healthy. Y cuando he visto personas que han consumido el ganoderma por 5 o 10 años, lo que he visto es cómo ellos han sido capaces de reducir su consumo de insulina, su dependencia a la insulina, inclusive sentirse muchísimo más sanos, muchísimo más saludables. A typical example is my own mother. She's 85 and she's a diabetic. She was suffering from a diabetic neuropathy, and she was on many anti-diabetic medications. Uno de los ejemplos más cercanos, evidentemente, es el de mi madre, que con 82 años sufrió de diabetes por muchísimos años, de sus complicaciones y de los tratamientos como paciente. So I put her on RGGL, and she has been taking it for the past 12 years. Now she has completely stopped all the diabetic medications, and the neuropathy is gone. Y cuando yo conocí el ganoderma hace 20 años, la puse, por supuesto, a tomar ganoderma desde aquel momento. 20 años después, mi madre ya no toma ningún medicamento para el tratamiento de la diabetes
y hoy todas sus complicaciones por esta enfermedad han desaparecido. Of course, this benefit will not come within a day or two or short period. You need to consume Ganoderma for minimum 5 to 10 years to get this benefit. Por supuesto, todos conocemos que esto no va a ocurrir de un día para otro. Por lo menos debes tomar Ganoderma de 5 a 10 años para experimentar este tipo de beneficios a largo plazo. So Ganoderma is a powerful liver tonic, heart tonic, brain tonic, and kidney tonic. Así que sabemos que el Ganoderma es un poderoso tónico para el hígado, para el cerebro, para el corazón y para los riñones. The organic germanium stimulates and improves the various brain functions. El germanio orgánico estimula y mejora diferentes funciones de nuestro cerebro. Especially in the old age, the decreased brain functions can be stimulated by consumption of Ganoderma. Especialmente en personas de edad avanzada, sabemos que las funciones cerebrales pueden ser estimuladas por el consumo de Ganoderma. Ganoderma can regulate various organ functions. El Ganoderma regula diferentes funciones del organismo. We talk about rejuvenation and regeneration function. Y podemos hablar de una función que es la de rejuvenecimiento y regeneración de nuestras células. Ganoderma can regenerate the cell function, and it's something like recharging every cell in the body. Y podemos hablar entonces que el Ganoderma es como si estuviese recargando a todas las células de nuestro organismo y regenerando a las células. Three basic changes happen as we age. One is the blood flow decreases to all the organs in the body. Second is rejuvenation comes down in every cell, and also the regeneration function comes down as we age. Las tres cosas principales que yo he visto es cómo mejora el flujo sanguíneo, cómo hay un efecto de rejuvenecimiento de nuestras células y una mejor función de todos nuestros órganos. So Ganoderma is able to address all these three functions. So in the old age, you are healthy. Así que el Ganoderma es capaz de ayudarnos en estas tres funciones básicas y así en edades avanzadas vas a ser una persona saludable. I have been taking Ganoderma for the past 20 years, and for the past 5 years I have been taking more. I have 68 now. I'm healthy and I'm able to function normally now. He tomado Ganoderma desde hace 20 años, desde que conozco las bondades de este producto. Tengo 68 años y puedo deciros que hoy estoy mucho más saludable que hace muchos años. I take 5 pairs of RGGL in the morning and 5 pairs of the RGGL in the night. Yo tomo actualmente 5 pares de RGGL en la mañana y 5 pares en la noche. So the ideal dosage may be around 4 to 5 grams per day. That is 6 RG and 6 GL. La dosis ideal para mí es 5 a 6 gramos al día, así que son unos 6 RG, 6 GL. Ganoderma is a powerful adaptogen. El Ganoderma todos conocemos que es un poderoso adaptógeno. And adaptogen is defined as a food which is non-toxic, non-specific, and has overall normalizing effect. Y todos conocemos que un producto adaptógeno es un medicamento que no es tóxico, no es específico y tiene un efecto normalizador de nuestro cuerpo. Spirulina and Moringa are also powerful adaptogens. Así que sabemos cómo el morinchi y otros productos en base a hongos son poderosos adaptógenos. So when you consume adaptogens, it protects your health and prevent diseases. Cuando nosotros consumimos adaptógenos, previene nuestra salud y las enfermedades. Ganoderma lucidum is a very powerful anti-stress herb. Any kind of stress it is able to handle, and now we know that stress is a major killer, and by de-stressing, Ganoderma can help you to prevent many diseases and disorders.
Todos sabemos que el Ganoderma es un poderoso producto antiestrés que previene muchos problemas químicos y problemas físicos que hacen también a través del estrés oxidativo. And as far as the heart is concerned, the benefit of Ganoderma is that it can improve the blood circulation, it can reduce your workload on the heart, it will control the blood pressure, blood sugar and the cholesterol levels, and also reduce the stress, what we call it as risk factors for heart disease. Sabemos que los efectos en el corazón son efecto antiplaquetario, vasodilatador, efecto regulador de la tensión arterial, del colesterol, de la sangre y de el estrés oxidativo. So Ganoderma is a powerful heart tonic. Con lo cual podemos decir que el Ganoderma es una poderosa hierba y un poderoso tónico para el corazón. So one can go through these websites and they can get all the research material, especially when you go to PubMed. There are thousands of papers on Ganoderma, the research papers. Now the clinical trials have started, and they are doing in clinical trials in especially in cancer, HIV, and heart patients. Hoy en día hay miles de estudios clínicos publicados en PubMed y en estos diferentes sitios web, por supuesto. Hay muchos estudios sobre pacientes con problemas cardíacos, pacientes con problemas de cáncer, pacientes con diferentes patologías, y esa información hoy en día es pública y es algo que nos demuestra los efectos del Ganoderma. So this is our textbook of cardiology. It's a reference textbook, and it's the author is the editor is Eugene Braunwald. He lives in USA, and this is our reference textbook. And in this textbook, there is a chapter on complementary medicine and alternative medicine to the management of patients with heart disease. En este libro de texto que vemos de cardiología, es un libro de texto que utilizamos todos los cardiólogos y que es evidentemente un autor muy reconocido, y dentro del capítulo 51 vemos que habla de los efectos del Ganoderma y de los beneficios que tienen este tipo de productos para el corazón y para proteger a nuestro organismo. So this textbook is our Bible, our Quran, our Bhagavad Gita. Y este libro de texto para nosotros es como nuestra Biblia, como nuestro Corán, como esa guía para realmente saber qué hacemos con los pacientes. In this chapter, the authors have discussed about the benefit of complementary and alternative approaches and how the heart patients can be helped. En este capítulo nosotros podemos aprender cómo el Ganoderma da beneficio a todo el organismo, cómo puede ayudar a los pacientes y cómo a largo plazo es importante para que todas las personas lo consuman. In my personal opinion, this chapter should not be in our textbook of cardiology. En mi opinión personal, este capítulo no debería estar en un libro de cardiología. In this chapter, they discuss about yoga, meditation, acupressure, and about the herbal and non-herbal supplements. And you can see that the green algae and Ganoderma lucidum being mentioned, which are very useful as supplements to help heart patients. En este capítulo hablan también del yoga, hablan de las algas, hablan de diferentes complementos que ayudan a proteger el corazón. And this is our Indian Heart Journal. Esta es una revista que es la revista cardiológica de la India. In September-October 2018 issue, there was a full original article in the Indian Heart Journal. The title being the role of polysaccharide peptide of Ganoderma lucidum as a potent antioxidant against atherosclerosis in high risk and stable angina pectoris.
En el artículo publicado en octubre del 2018 vemos que hay un artículo presentado sobre el efecto de los polisacáridos del Ganoderma lucidum como antioxidante, el cual tiene un gran efecto protector de la aterosclerosis y de la angina de pecho en muchos pacientes. So they have concluded saying that the polysaccharide fraction of Ganoderma lucidum is a potent antioxidant against pathogenesis, that is the causation of heart disease, and helps in patients also with angina and high-risk patients. La conclusión de este estudio nos dice cómo el Ganoderma lucidum es un potente antioxidante que previene en la patogénesis y en la aterosclerosis, convirtiéndolo en un gran protector del riesgo en angina y en pacientes de alto riesgo. So what more evidence you want that Ganoderma is helping a lot of people to give a protection against heart disease and helping patients with heart disease? Así que, ¿qué más evidencia queréis de que el Ganoderma ayuda a la gente a proteger en enfermedades del corazón y en muchísimas enfermedades también que tienen que ver con el sistema inmunológico? But the fact is, when I talk to my colleagues, cardiology friends, and it's very difficult to convince them because our system of training is totally different, and basically our system is dealing with the drugs. So we may not give importance too much to all these herbs. Pero la realidad es que yo todos los días me enfrento cuando hablo con mis colegas es que muchos de ellos siguen cerrados, ya que la forma en la que nosotros estudiamos nos enseña a tratar a los pacientes únicamente con drogas, y cuando vemos este tipo de evidencia muchas veces la rechazamos y nos negamos a ello. So my job as a cardiologist, day in and day out, I do a lot of procedures, angioplasty, stenting, and then if the patient is for surgery, I refer to my surgical colleague, and that is my routine. And we may not have an open mind to think about all these supplements, especially these herbs. Así que en mi trabajo diario yo lo que hago son diferentes trabajos de angioplastia, coloco stents y sigo haciendo mi trabajo como cardiólogo, pero mantengo una mente abierta y trato de educar a todo el mundo sobre los efectos benéficos que pueden tener la combinación de la medicina occidental con el conocimiento de la evidencia científica sobre el Ganoderma. I have not sponsored any of my cardiology colleagues into DXN Network. Yo realmente no tengo afiliados a mis colegas cardiólogos en DXN. But the fact remains that Ganoderma can help a lot of heart patients. Pero la realidad es que sabemos hoy en día que la evidencia nos dice que el Ganoderma puede ayudar a muchísimos pacientes con problemas cardíacos. So having said about Ganoderma, I shall also share something about Spirulina and Morinzi. As all of you know, that Spirulina has got a lot of micronutrients, vitamins, minerals, and trace elements. Una vez que hemos hablado ya del Ganoderma, me gustaría conversar con vosotros un poco sobre la espirulina, ya que tiene también una gran cantidad de productos como micronutrientes que van a aportar muchas cosas a nuestro organismo. So micronutrition plays a major role in our health. Sabemos que la micronutrición juega un papel muy importante en nuestra salud. So when you take about 1 to 2 grams of spirulina every day, you take care of your micronutrition. Así que cuando tú tomas de 1 a 2 gramos de espirulina todos los días, te aseguras que tienes la micronutrición. So by increasing your micronutrition, you can increase your immune system. Mejorando la micronutrición, sabemos que vamos a mejorar nuestro sistema inmunológico. Spirulina also helps in improving the hemoglobin production. Vamos a mejorar fortalecer nuestro sistema inmunológico.
the major problem in third world countries, that is the developing countries, is malnutrition, anemia, and spirulina can help in this situation. En muchos países en vías de desarrollo sabemos que uno de los grandes problemas que existe es la mala nutrición y la espirulina aporta una nutrición completa para todas las personas. Spirulina is declared as by the United Nations at the World Food Conference as the best food of future. En 1974, por la Organización Mundial de Alimentos, fue decretada la espirulina como la comida del futuro, la mejor comida que existe, el mejor alimento que existe. World Health Organization helps to fight malnutrition and anemia by its separate organization, IMSA. La Organización de Naciones Unidas hace unos años hizo una campaña para prevenir la anemia en muchos países pobres y se trató con espirulina a millones de personas, y aquí vemos una foto con Obama. Overnutrition also can lead to a lot of health problems like obesity, heart disease, cancer. So what the Western world is facing now is the overnutrition. Cuando vemos una mala nutrición, desemboca en obesidad, en problemas de corazón, y por eso es tan importante tratar a la nutrición en todas las personas. So spirulina can help in overnutrition as well as in undernutrition and balance your nutrition of the body. Así que sabemos que la espirulina puede ayudar a muchísimas personas que sufren de problemas de nutrición y a aportar todos los micronutrientes que requiere el organismo. A few points about Morinji. Algunas cosas que quería compartir con vosotros sobre Morinji. Two scientists were basically involved in the modern research, Neil Solomon and Ralph Henneke. Hay dos científicos que se involucraron en la investigación del Morinji. Morinji contains prozinonin, which is converted into zeronin, which is an alkaloid, and this zeronin protects every cell in the body. It regulates the cell function. Sabemos que el noni tiene un componente químico que es la proxerolina. Can you please go back? Thank you. Yeah. Con lo cual el noni contiene estas moléculas que se convierten en seronina, que es un aminoácido esencial, el cual produce esa protección para las células a nivel de la membrana celular. Okay. Morinji contains damnacanthol, which has got an anti-cancer effect. It can stimulate the production of T cells, stimulate the immune system, and help in chemotherapy and radiation treatment. El noni tiene un componente que es el damnacanthal. Tiene la habilidad de proteger también contra células cancerígenas, actúa en la estimulación de las células T, actúa estimulando el sistema inmunológico y previene en cuanto a las personas que reciben tratamiento de quimioterapia y radiación. Morinji contains a compound which is called as scopolamine, which is a natural painkiller. By acting on the COX-2 enzyme system, it is able to produce the pain-killing effect. Otro componente que tiene el Morinji es un componente llamado scopolamine, que tiene un efecto analgésico que reduce el dolor. Es un producto natural que también es un protector del dolor. Actúa sobre las enzimas del COX-2, que es un antiinflamatorio también, y ayuda a la serotonina a mantener unos altos niveles, con lo cual la serotonina sabemos que es la hormona de la felicidad y ayuda a prevenir de ansiedad y depresión. So when you take both Ganoderma and scopolamine, you have a very powerful anti-inflammatory effect and a pain-killing effect, which can help patients who have chronic pains like arthritis
especially in the old age and also in autoimmune problems like rheumatoid arthritis. Así que sabemos hoy en día que cuando combinamos el efecto del Ganoderma con el efecto del Morinchi por este componente que tiene, que es el escopoletín, ayudamos principalmente a los pacientes a controlar el dolor en enfermedades muy serias asociadas con dolor y ayuda a todos estos pacientes. Scopolamine is a precursor of serotonin. This is an important compound which makes us feel, our mood level is good, and it's called as a feel-good hormone. So when you take Morinji, you can fight anxiety and depression. Sabemos que este componente, el escopoletín, principalmente como ayuda a la serotonina, que como decía anteriormente, es la hormona de la felicidad, ayuda en todos los problemas asociados a depresión y ansiedad. And you can see so many nutraceuticals present in Morinji. Y como podemos ver, existen muchísimos nutrientes que están presentes en el Morinchi. Morinji is an adaptogen, it's alkaline, it has got antioxidant effect, it has got a low glycemic index, it helps in painful conditions, and it modulates the immune system. Como conocemos, el Morinchi tiene un efecto adaptógeno, alcalino, antioxidante, reduce la glicemia, tiene un efecto analgésico, es selectivo sobre la COX-2, es un inhibidor de la COX-2, esto es un antiinflamatorio, también nos ayuda como efecto inmunomodulador. All these actions of Morinji on the body can help you to be healthy, as well as in certain disease situations it can help. Así que todas estas funciones que tiene el Morinchi nos ayuda a estar sanos y nos ayuda a mantener ese balance en nuestro organismo para sentirnos bien. So 15 to 60 ml of Morinji a day, it's good, and it also helps your digestion function. Así que 50 a 60 mililitros de Morinchi todos los días nos ayuda a sentirnos bien y nos ayuda también en nuestro sistema digestivo. I think you have a lion's mane and cordyceps in Spain. Yes, we have. Yeah. So unfortunately, we don't have in India. No, we have. I love cordyceps. Yeah. I am a So cordyceps fan. few points about these two products. Lion's mane, it helps in the production of nerve growth factor. El doctor Ranjan me estaba preguntando que si disponíamos de melena de león y de cordyceps en España, ya que en India no lo tiene. Le dije que por supuesto sí lo teníamos, y nos comenta que la melena de león es muy poderosa para nuestro organismo. It has many amino acids, rich in nutrients, minerals and polysaccharides, adenosine and protein, which are basically very important to our body. Tiene la melena de león aminoácidos, tiene polisacáridos, tiene adenosina y tienen proteínas que son muy importantes para la regulación de nuestro organismo. As I mentioned, it improves the production of nerve growth factor. So by this action, it can help in patients with brain disorders and neuropathy. Si nosotros podemos aportar un producto como este que ayuda en la neuropatía, vamos a hacer que personas que tengan problemas neuronales mejoren su actividad. The recommendation is to take 4 to 6 tablets of lion's mane every day. La recomendación sería tomar de 4 a 6 tabletas todos los días. Yeah, cordyceps is another important product, and DXN has got cordyceps. It has got multiple benefits on the body. Otro de los productos maravillosos de la compañía es el cordyceps, ya que tiene muchísimos beneficios para el organismo. Especially, it has got a beneficial action on the vascular system, that's the blood vessels, and protects the blood vessels.
Especialmente tiene un efecto muy importante en toda la circulación a nivel vascular y protege los vasos sanguíneos. It's beneficial to the heart and kidney and the lungs. Es, por supuesto, muy beneficioso para el corazón, para el riñón y para los pulmones. It can also help in upgrading the immune system, balancing the cholesterol, and both it can increase, balance the male and female hormones, an anti-cancer agent. El Cordyceps es conocido también por ser un potente producto que refuerza el sistema inmunológico, ayuda a la regulación de hormonas, ayuda al riñón y al colesterol y balancea las hormonas masculinas y femeninas. So the ideal dosage of Cordyceps is 4 to 6 tablets of Cordyceps every day. Mi recomendación en dosis sería de 4 a 6 cápsulas de Cordyceps todos los días. So far I discussed about the 4 products and Ganoderma being one of the more powerful food supplement. And I think I have taken a little longer time because of some technical problem. I thought I should finish it within an hour. No problem. It was wonderful. Really wonderful. Realmente he querido hoy hablar de lo que es lo más importante, que es nuestra nutrición en macronutrientes y en micronutrientes. Espero que haya sido interesante para vosotros esta charla. Pido disculpas porque tomé un poco de tiempo más de lo que estimaba. Pensaba que iba a ser una hora, pero por los problemas técnicos me alargué un poco. Espero que ya lo hayáis disfrutado. So health is the most precious asset that you can possess. La salud es, como decía anteriormente, lo más preciado que puedes tener en tu vida. So the best investment you can make is in your own health. Así que la mejor inversión que puedes hacer hoy en día es en tu propia salud. So as I mentioned, when health is gone, everything is gone, and any amount of money you can't buy health. Y como dije anteriormente, una vez que no tienes salud, todo se ha ido y no hay dinero en el mundo que pueda hacer nada para cambiar. So in DXN, we educate people how to be healthy and how DXN products can help us in making us healthy. Así que en DXN lo que hacemos es ayudar a la gente en enseñarle cómo pueden estar saludables y cómo pueden prolongar y tener una mejor vida. But it is sad that many, they insult the health and ultimately get into health problems at a very young age. Y por supuesto, para nosotros es muy triste cuando vemos gente que no nos escucha, inclusive gente muy joven que ya tienen enfermedades muy serias. So health is wealth. Invest in your health and your family health. Así que sabes que tienes que invertir en tu salud y en la de tu familia. So whatever little bit of my information or knowledge about Ganoderma I have shared with you. Así que toda esta información de Ganoderma que he compartido con vosotros, I quote Swami Vivekananda, a great Indian saint. así que realmente el Ganoderma es para mí un gran descubrimiento y también para la India. So he said, wisdom lies not in the amount of knowledge acquired, but in the degree of its application. Y algo que con lo que me quiero despedir es con una frase que dice, el deseo está no en el conocimiento que adquieres, sino en cómo lo aplicas. So it is appropriate that whatever knowledge we have acquired, we must use it for our benefit. Así que lo importante es que cualquier conocimiento que nosotros adquirimos lo utilizamos para los demás. So we should all be extremely thankful and grateful to our CEO, Dr. Lim Sujan, for giving us
this wonderful DXN and the DXN products. Así que quiero concluir dando las gracias a todos vosotros y por supuesto a Dr. Lin, quien creó y nos ayudó a beneficiarnos a todos nosotros de los maravillosos productos de DXN. So I think back my journey when I started in DXN in 2000, it's almost 20 years now. Así que cuando yo pienso en mi viaje en DXN durante estos casi 20 años, Dr. Lim has also given us a powerful marketing plan. el Dr. Lin nos ha brindado un plan de marketing poderoso. And I started concentrating on my residual income very late after 2010, 2012. I thought residual income is important to me. Yo apenas me empecé a preocupar por mi ingreso residual después del 2010 y dije, wow, esto es muy importante para mí. Money was not a problem for me because my father was a cardiologist, and he was one of the founding pillars of cardiology in India. So like him, I wanted to become a cardiologist. Para mí el dinero en ese momento no era importante, ya que mi padre fue uno de los fundadores de la cardiología en India. Yo seguí los pasos de mi padre y seguí la carrera de cardiología y no tenía problema de dinero. It's astonishing that, because of the powerful network, I have 3 million members under me in DXN and 15 Crown ambassadors. Pero yo en ese momento empecé a asombrarme cuando me di cuenta de que tenía ya 3 millones de personas en mi red y tenía 15 embajadores Corona. The credit doesn't go to me. The credit goes to Dr. Lim Soo-Jin and the powerful marketing plan. Y realmente yo no podía creer lo poderoso de este marketing plan y lo que yo estaba ganando con esto. Initially, when we started in 2000, we didn't have enough literature, no experience, no internet, and none of these current technologies. And today, with all this technology information, you can become a Crown ambassador in just 5 years. Y hace 20 años no disponíamos de toda esta tecnología y todas estas comunicaciones que tenemos hoy en día. Hoy en día te puedes hacer embajador Corona en 5 años. So when you act according to the marketing plan, you can build a residual income or even a big income like big leaders and big achievers. And my thinking is you can build a legacy for your children and grandchildren. Y realmente con este plan de marketing tan generoso, nosotros si nos enfocamos, vemos que puedes alcanzar un gran ingreso residual, especialmente para nuestros hijos y para nuestros nietos. So normally I talk about 3 T's. Normalmente yo hablo de 3 T's. One is trust the company. La primera es la T de confianza, trust. So we are in a good company. Así que DXN estamos en una compañía de XN with a good CEO. Con un maravilloso CEO. The second thing is trust the products. We have unique products which are very powerful, which will take care of our health. El segundo punto más importante es la confianza en nuestros productos. Tenemos productos maravillosos que sabemos que ayudan a nuestra salud. The third T is time. Y lo tercero es el tiempo. So invest time to build your DXN network. Así que si inviertes el tiempo para construir tu red de DXN, only a small number of people, they will be full-time, but most of us, we are only part-timers. And whenever we have leisure time, you invest the time in building your DXN network. Tú te darás cuenta que habrá algunas personas que dedicarán mucho tiempo, todo su tiempo, y algunos que solamente dedicarán parte de su tiempo libre. Pero cuando realmente veas, vas a ver los beneficios de la pasión que están imprimiendo todos ellos. And allow time to build your DXN network. Maybe it will take about 3 to 5 years to become at least a Crown Diamond.
Así que invierte tu tiempo para que por lo menos en 3 a 5 años te hagas al menos embajador Corona. Perdón, Diamante Corona. So today, as a Crown Diamond, I'm enjoying a good residual income thanks to Dr. Lim and the DXN system. Así que como Diamante Corona, hoy estoy disfrutando de un ingreso residual maravilloso gracias al Dr. Lim y a un maravilloso marketing plan. So once again, I thank all of you for your patient hearing, and thank Mr. Divya, Mr. Stobols, and Antonio for helping me out from the from the presentation and the technical point of view. Thank you once again, and I'll happy to share with you more and more in the future. Quiero dar las gracias a todos vosotros por haber estado conmigo hoy en la tarde, a Mr. Devia, que es el jefe de marketing para Europa, a Mr. Antonio por la traducción y por supuesto al resto de los panelistas que están hoy con nosotros, Mr. Sabot y Miss Andrea desde España y desde Hungría. So thank you very much. Go Crown Ambassador. Good morning. Wish you all the best. Así que muchas gracias a todos vosotros. Buenos días y os deseo todo lo mejor. Thank you very much, Doctor. Thank you. It was a wonderful presentation, and thank you so much. Sorry that I had to take a little longer time. Come on, today is Saturday, everybody is at home, and we are all learning, enjoying, and having a wonderful time being together. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Thank you.